Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio hoy les voy a hablar de un blend Scotch Whisky económico. Les presento el Bat 69. William Sanderson, que fue considerado uno de los varones del whisky de la segunda mitad del siglo XIX, a la edad de los 15 años fue enviado por su padre a trabajar como aprendiz con el comerciante y fabricante de licores y cordiales Matthew Buchan. A la edad de 24 años, en 1863, William crea su propio negocio y se dedica a elaborar mezclas de whiskies a pedido. En sus registros encontramos una primera receta de un blend elaborado con maltas de Glenlivet, Piltdown y whiskies de granos. Se dedicó a elaborar whiskies a pedido hasta que en 1880 se incorpora a la compañía su hijo William Mark. William Mark tenía la idea de que realizaran su propia mezcla y su propia marca. En 1882 elabora 100 mezclas diferentes y las añeja en barricas pequeñas. Invita a un grupo de personas a que seleccionen su favorita. La elección fue unánime. Recayó en la barrica número 69. Y ahí comienza la historia de este whisky. Su elección fue muy acertada, ya que rápidamente se convirtió en un gran éxito. Ante el creciente poder sobre la industria del whisky de grano por parte de DCL y al temor de quedarse sin este suministro, William Sanderson se une a otro grupo de empresarios para crear la destilería Northbridge en Edimburgo y así asegurarse su suministro de whisky de grano. Esta destilería comenzó a funcionar en 1887. Posteriormente, para asegurarse el suministro del whisky de Malta, William Sanderson y Son participan de la construcción de la destilería Tandou en 1896 y luego en 1908 adquieren la destilería Glengarioch. En este año fallece el padre de William Mark. En 1914, Ernest Shackleton lleva en su expedición imperial transantártica un suministro de cajas de Bat 69 con fines medicinales y de festejo. Al morir William padre, William Mark se asocia en 1917 con MacDonald Almuir para crear una compañía que se encargue de la distribución y exportación del whisky. Kenneth Sanderson, hijo de William Mark, se une a la compañía en 1922 y se hace cargo de la destilería Glengarioch y de las exportaciones del whisky Bat 69. Al morir William Mark en 1929, Kenneth se hace cargo de la compañía y 6 años después se fusiona con Bud Distiller, haciéndose cargo de las destilerías Millburn y Stromness. Al finalizar la ley seca, el Bat 69 se convierte en uno de los whiskies más exitosos en Estados Unidos. Pero finalmente no pudieron resistir la embestida de la compañía DCL y en 1937 se terminan fusionando con esta. Igualmente, Kenneth queda a cargo de la compañía. Irónicamente, tras esta fusión, DCL se hace cargo del 50% de la destilería Northbridge que había sido creada para frenar el crecimiento de esta empresa. En 1969, debido al fuerte aumento y al éxito de las ventas del Bat 69, trasladan su planta procesadora y embotelladora de la ciudad de Leith a la ciudad de South Queens Ferry. En 1980 lanzan una edición limitada de Bat 69 Reserve. Hoy en día la compañía pertenece a Diageo. Los principales mercados donde se vende el Bat 69 son España, Venezuela y Australia, y en la India y Argentina se embotellan localmente. La malta principal de este blend es Glengarioch y en su mezcla incluye unos 40 whiskies de maltas y de granos. El whisky viene en una botella sin empaque, de color verde, con una tapa rosca de color negro y amarillo, y en la parte superior vemos la imagen del sabueso Talbot con una frase en francés que significa sin Dios nada. La etiqueta frontal vemos el nombre de la firma, el escudo de armas de la familia Sanderson, que se ubica en Edimburgo. En letras blancas y grandes vemos la marca, Bat 69, nos informa que es un blend Scotch Whisky, creó la firma en 1863, la firma es William Sanderson & Sons,
que viene un 40% de alcohol, contiene 750 mililitros y que está destilado y blendeado en Escocia. La etiqueta trasera, tenemos también la imagen del perro Talbot con la frase de la tapa y aparte en inglés tenemos la siguiente frase. El sello de la familia del sabueso Talbot de los Sanderson protege con orgullo la calidad del whisky blend de exportación Vat 69 de William Sanderson. Así que toma un sorbo y sabrás lo que quiso decir su creador cuando dijo la calidad dice. También trae la información del importador, Argentina, que es el grupo Peñaflor. Nos indica que el whisky está compuesto por whiskies de malta y de grano a un 60%, agua destilada y colorante E150A. Que el whisky fue destilado y añejado en Escocia. La graduación alcohólica, en el vidrio de la botella vamos a encontrar la fecha de elaboración y el número de lote. Este dato me costó encontrarlo, tuve que buscarlo con una lupa con luz y finalmente acá en este lugar hay un sellito que no se logra apreciar demasiado bien, donde nos dice que la fecha de embotellado fue el 3 de julio del 2020. ¿Por qué este whisky, a diferencia de otros blend que se venden en Argentina, también similar precio, económicos, dice Blend Scotch Whisky? Porque toda la mezcla de whiskies de malta y de grano son whiskies escoceses. No contiene ningún tipo de alcohol o whisky de grano argentino. Por eso puede seguir denominándose Scotch Whisky. Acá en Argentina lo que se hace es diluirlo con agua destilada, llevándolo a un 40% ABV. Luego de esta presentación, veamos qué nos da este whisky. Informa la botella, esto tiene colorante, un cual el color mucho no lo va a decir, pero bueno, es un lindo colorcito, un ámbar brillante, parece muy ligero en cómo se mueve, muy rápidamente dentro de la copa, apenas toco la copa. La botella recién la abrí, este whisky no lo he probado hace muchísimos años atrás, en mi juventud, así que es como la primera vez que lo voy a tomar. Vamos a la nariz. Déjalo bailar un poquito más. Bueno. Cálido, para nada fresco. Unas notas metálicas, o sea que esto no tiene mucho añejamiento las barricas. Notas ahí aceitosas, algo de naranja, cierto dulzor, por ahí una naranja dulce, un poquito de picante, pero muy suave, muy tenue, no es invasivo, es un aroma bastante suave. No son profundos, un poco como una nota medicinal, pero muy leve, y algo de madera, por ahí un poquito de madera tostada. No, mucho más no necesito. Vamos a la boca. Bueno. La boca lo primero que se lo siente es bastante suave, un poquito denso, pero no demasiado. Igualmente se desliza muy fácilmente en la boca, es sedoso. Hay unas notas, cierto dulzor, pero un dulce justamente como una miel densa, no una miel suave, no muy líquida, sino densa. Cierto picor, por ahí como una pimienta blanca posiblemente, unas notas medicinales también, algo de yodo.
madera también, como en la nariz. Algo madera tostada. Caramelo. No llega a parecer humo, sino más bien tostado. Algo tostado. Sí. Bueno, no se siente, pero sí madera tostada. Cierto dulzor que se repite. A ver el final. Bueno, el final es muy cálido, corto y algo seco, ¿sí? A pesar que se lo siente como muy suave, muy ligero, al final es un poquito seco. Y persisten un poco esas notas de la madera tostada. Veamos qué pasa con agua. Queda también como un picante queda en la boca, ¿eh? Un jengibre por ahí. Bueno, en la nariz se hacen más presente esas notas aceitosas. Y como una naranja amarga ahora. La boca. Bueno, mucho más suave, pasa más rápidamente. No le cambian mucho las notas. Sí, queda sensación de picante. Yo diría más jengibre que una pimienta. Tiene cierta intensidad, pero no cambia demasiado. Es un whisky muy ligero, muy suave. La verdad no tiene muchas notas. Va muy acorde con el precio. Whisky económico, un blend económico, en general no va a esperar grandes notas de cata. Es un whisky que se puede tomar. Siempre con esto de los blends económicos siempre hay mucho prejuicio. La verdad que es un whisky que se puede tomar para los que comienzan o no tienen un presupuesto muy elevado para gastar. Puede ir. Por ahí también va muy bien por usar en tragos, con algún jugo de frutas, con otro tipo de bebida alcohólica posiblemente, con una combinación por ahí con algo de vodka, con bebidas que por ahí no tienen muchas notas. Bueno, le puede dar cierto aporte. Es muy suave, muy ligero, fácil de tomar, la verdad no. 40%, no se lo siente como muy aguado en sí, aunque es ligero, liviano. Sí, al poner agua, bueno, ya ahí la cosa cambia. Dado su relación de precio con la prestación, como ya dije, la verdad está bien, es acorde. Yo le doy 2 titos. Le voy a dar 2 titos porque es una botella que recién abro y la verdad que se podría volver a probar en otro momento y ver qué otras cosas se pueden descubrir. Así que por lo tanto sostengo 2 titos. A disfrutar. William Sanderson, que fue considerado William Sanderson, que fue considerado uno de los varones del whisky de la segunda mitad William Mark, elabora 100 mezclas diferentes y las Dios, ¿cómo estoy? Posteriormente, para asegurarse el suministro del whisky de Malta, participa de la creación de la destilería Oban en 1896. Sí. No, Tandugo, bueno, Tandugo, me equivoqué. ¿Dónde saqué Oban? Bueno. Y en 1908 adquiere la destilería Glengarioch. Glengarioch. En 1914, el expedicionario Ernest Shackleton, en 1914, Ernest Shackleton, en su expedición imperial transantártica, lleva un suministro de cajas del BAT-19. Al morir William padre, Ay, estoy terrible. La malta principal de este blend
es Glenn Goriash. Glenn Garioch. ¿Cuánto le doy?